Estás viendo el canal del señor Myers y hoy tenemos una videoconferencia de lo que es el juguete nacional, de qué está hecho, la producción, lo que hay detrás y muchas otras cosas más que seguramente no sabes respecto a este tema. No te lo vayas a perder. Te mostraré algunas figuras, te hablaré qué hay respecto de ellas, lo que engloba este juguete, las diferencias del juguete original, por qué es coleccionable y muchas otras cosas más. No te vayas. El bootleg mexicano tiene sus inicios en la década de los 70. Y lo que se vendían, bueno, eran pelotas en plástico soplado, carritos, camioncitos, ganado, o sea, toros, vacas, accesorios como para cocinita, así como que tacitas y muchas cosas así. Los luchadores. Qué bueno que este es el molde, vamos a decir, más característico que conocemos. Pero que en realidad este no fue el primero, ¿no? Los primeros tenían los dos brazos hacia arriba o diferentes poses. Este tipo de luchador pues es exclusivo mexicano. Vamos a decir que no es copiado de un molde original. Como los bootleg jumbo, que no los vas a encontrar. Sí existe en otros países, por ejemplo, existe versión He-Man venezolano también de plástico soplado grande y me parece que en otro país lo llegaron a fabricar, pero es diferente. Si hay algo que ha caracterizado el juguete nacional es la diversidad de materiales, desde plástico flexible, duro, plástico soplado, los famosos gomitas, y precisamente estos grandes moldes. Este He-Man, que por ejemplo su molde ya no existe, es una figura ochentera. Bien, ahora te diré cómo es que se hace un muñeco mexicano. Se utiliza precisamente, como te digo, un molde hecho en metal, en acero o ya sea la aleación del SAMAC. Se hace algo que se llama matriz, que es precisamente un molde hecho con plastilina epóxica. Ya sea tomado de una figura original o ya sea que sea hecho por un modelista. Hay figuras originales que se cortan, se les quita la cintura o se les quitan los brazos o las piernas y se le ponen pernos para que vaya la articulación. Se utiliza el plástico que es PET-polietileno. Se debe conseguir gente que sepa inyectar el plástico. Se necesita un modelista. Se necesita gente que haga el decorado a mano. Las figuras originales, pues propiamente lo hace una máquina o máquinas. La mano de obra, pues humana, la parte del trabajo manual, pues se va omitiendo cada vez más. En el juguete mexicano nacional, pues se utiliza mucho la mano de obra y personas que trabajan arduamente en estos trabajos. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, ay no, ese muñeco está mal pintado, ay no, que las figuras bootleg y groserías, ¿no? Pero lo que uno no sabe es qué hay detrás. ¿Cómo? Mira, por ejemplo, cuando uno va a fabricar un muñeco, tiene que ver el precio del plástico. A veces el plástico escasea. Tienes que, pues ahora sí que contratar un buen modelista. Que el plástico sea de lo mejor que se pueda, pues. Claro, si estamos hablando del bootleg moderno, porque ya hay mucha competencia, entonces no porque sea barato significa que no tenga pues una calidad buena. ¿Por qué te digo esto? Porque existe una leyenda urbana donde existió una persona, quiso reciclar el plástico de jeringas y así, el PET, vamos a decir, ya reciclado, y la figura quedó toda guanga, como muchos que conozco. O haters que puedan ver este video por morbo. Es decir, que no funcionó y así hay productores que han quebrado o que han quedado en el intento. Se necesita, porque bueno, también te cobran por el peso que va a tener la figura, es decir, eso va dentro del molde de metal. Se somete a pruebas de articulación, de pintura, para que no se le caigan precisamente las articulaciones, para que queden bien. Para ser más específicos de lo mencionado anteriormente, los moldes que se utilizan son de los siguientes materiales, es decir, donde se va a inyectar el plástico. De acero y de SAMAC. ¿Qué es el SAMAC? Bueno, es una aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre.
Es un material que soporta bien el calor, la densidad y bueno, pues todo para lo que significa, para lo que se utiliza, está perfecto. Así pues, los moldes pueden ser utilizados en estos dos tipos de metales. Y bueno, te voy a decir que, por ejemplo, algo que hace muy viable la adquisición de los bootlegs o algo muy coleccionable también es que, por ejemplo, esta pieza, como otras, están limitadas a cierto número de piezas. Bueno, mira, por ejemplo, por cuestiones de contingencia y eso ya no salieron más figuras como esta. Esta figura no existe ninguna otra en original, no existe un Funko Pop ni cabezón así como tal de Messenger. Este es un trabajo de un diseñador o de un modelista. Ese modelista, que a fin de cuentas es contratado por un fabricante, a su vez, pues lo van a inyectar en plástico, lo van a decorar y pues le van a ir poniendo las articulaciones pertinentes para poderlo sacar a la venta. Originalmente puede ser entregado todo en negro, toda la figura en negra y la van pintado, o puede ser pintada toda en plata y ya la van pintando, decorando. De esta pieza solo salieron 300 unidades, imagínate, 300 unidades, no salieron más. Solo pocos fuimos los afortunados y eso hace que tengas figuras, pues, no solo fuera de serie, sino hasta personalizadas y que, bueno, solo hay un número limitado en el mundo. O figuras como esta que uno pensaría que son moldes que ya existen, o sea, se parecen, pero no, hay gente que cree saberlo todo y no es así. Esta es una mezcla como entre un Funko, un cabezón o otro tipo de figuras que por ahí andan, como de la línea de Metals, etcétera. Y uno pensaría que ha sido tomado de un molde original, lo cual es falso. Este trabajo también fue hecho por un modelista. Yo creo que sería tema para otro video. Te voy a compartir un dato curioso. Cuando el plástico es reciclado de residuos, de partes, de articulaciones o demás de la figura, todo eso se recicla y se muele. Se le pone un pigmento que se le llama master, lo cual es negro, y ese plástico negro se utiliza para otras figuras. Es decir, tanto en figuras originales como en figuras bootleg hay plástico negro que fue, digamos que dentro del mismo plástico virgen del PET, los residuos de las figuras se vuelve a moler, se utiliza este pigmento y se pone en negro para reutilizarlo en otras figuras. Lo que hace estas figuras que sean coleccionables es que son pesadas, no se te rompen. Algo que llegué a mencionar en otros videos. Las capas de plástico pues son gruesas, no es como algunas figuras originales que bueno, al ser de plástico más delgado, lo que viene siendo la parte frontal del pecho, la parte de la espalda, o sea, las partes que se van a ensamblar pues prácticamente son plástico delgado y pierden peso. Las hacen quebradizas y pues no te dan muchas ganas de jugarlos o moverlos porque se aguangan las articulaciones y demás, ¿verdad? Eso no pasa, pero es con el bootleg mexicano. El juguete bootleg, a diferencia de otros coleccionables, es único porque también tiene diseños originales y porque tiene diversos tamaños, así como los luchadores. Fueron muy característicos los soldados, los indios y demás batallones del viejo oeste. Las figuras no tienen articulación y sin embargo podías jugar y encontrarlos en todos los mercados o tianguis del país. En los 80s era muy común, 90s, ¿no?, encontrar pues estos bootlegs de personajes mencionados en un celofán y un cartón, como lo hemos mencionado en otros videos. Y si hay algo que caracterizó la producción de este juguete nacional, pues era precisamente el plástico soplado. Es aquí donde podemos decir, ¿pero por qué? Bueno, pues que el plástico soplado pues es un material económico, porque al ser pasado por una máquina que literalmente pues sopla aire, se empieza a inflar el plástico y queda de esta manera. Existen figuras que son articuladas de plástico soplado y otras que no. Y dentro del mismo plástico soplado hay plástico rígido y plástico suave. Normalmente el plástico que se ha utilizado es de polietileno, o se le conoce también como PET.
Tú te preguntarás cómo es esto. Bueno, pues el polietileno o el plástico son unas bolitas de plástico transparente que vienen en costales, los cuales, pues al ser transparentes, se les llega a poner un pigmento. Pero ahorita vamos a hablar respecto a las figuras transparentes. Las figuras están hechas de polietileno, lo cual se manejan cierto tipo de densidades, me parece que así se le llama, alta y baja densidad, para determinar la dureza del plástico. El plástico era rígido, pero era plástico. No era como el juguete chino de hoy en día que es quebradizo. También existen reediciones, por ejemplo, estos moldes son reediciones de las figuras ochenteras. Y antes de seguir hablando sobre la producción y cómo se hacen estos juguetes, te diré por qué tenían que haber creado estas figuras a las cuales muchas personas le han llamado piratería y lo que tú quieras, ¿no? El bootleg fue creado precisamente para que todo niño de la época y actual pues tuviera el acceso a un juguete, ya que como lo he mencionado en algunos videos, no todos tienen la posibilidad de comprar una figura original, ya que el juguete es caro, siempre ha sido caro el juguete original. El juguete original, no por serlo, significa que tenga la mejor calidad, porque lo hemos visto en muchas marcas, que tienen defectos de pintura, de articulación, que se rompen y demás. Este juguete no se quebraba, no tenía la mejor estética si tú quieres. Y antes utilizaban una pintura que tenía plomo. Eso hasta los 90 todavía se encontraban juguetes bootleg. Y para desmentir mitos, hoy utilizan una pintura que es sin plomo. Es un mito que vamos a develar, ya que la pintura que utilizan en estas figuras, te repito, no tiene plomo. Es una norma que se ha seguido porque muchos niños se meten a la boca estos juguetes y pues nadie se ha envenenado por eso. Es más, nosotros que somos de la generación X, nos metíamos el plomo prácticamente, ¿no? Agarrando las figuras, se descarapelaba la pintura, se te quedaban en los dedos, te lo tragabas y pues no pasaba nada. Pero bueno, por X o Y, eso ya no está permitido, es una pintura SP sin plomo. Las figuras que son transparentes es porque utilizan ese polietileno. Si no tiene pigmento, entonces va así, sale así. Al ponerle pigmento, bueno, pues sale, vamos a decir, transparente, pero con color. Hay gente que se pregunta por qué el olor característico de estas figuras, que huele como a hule, a veces huele como a, ¿qué será? Como a petróleo. Bueno, como a petróleo no, eso son lo que ponen en los comentarios, pero un olor como a hule, ¿no? A plástico, algo así raro. Bueno, pues precisamente es el solvente que se utiliza. La pintura que utilizan en muchos de los casos es una pintura cara. Yo te diría el nombre de la marca de las pinturas que se utilizan, pero no me está permitido decirlo. Más bien sí me estaría permitido, pero no te lo voy a decir. Pero vamos a decir, la lata de ese tipo de pintura cuesta 500 pesos aproximadamente. Entonces se utiliza un solvente, la pintura viene como en pasta, se pone en solvente, el olor del solvente hace que tenga ese olor característico, pero no es tóxico. Aquí termina la primera parte de este video, para no hacer más largo el mismo. Estate pendiente porque saldrá una segunda parte y vendrán otras cosas que a ti te van a interesar y que tal vez no sabías. Suscríbete y no te pierdas todos mis videos. Estamos en sintonía y hasta la próxima.